buenas noches. Hemos estado analizando una publicación, una investigación periodística titulada Permiso para Matar, donde se documentan más de 1.500 casos de asesinato o desaparición forzada a manos de elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional o policías estatales, es decir, fuerzas del Estado mexicano. Gente inocente que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada y que perdieron la vida de manos de aquellos que supuestamente están para protegernos. Es un tema de la mayor importancia, eso creo yo, pero vamos a debatirlo el día de hoy con nuestros colaboradores de la Mesa de los Lunes. Saludo a Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Buenas noches. Héctor Aguilar Camín, buenas noches. Leo. Javier Tello, muy buenas noches. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, Leo, Javier, Ana Laura, Héctor. Déjame empezar contigo, Héctor. Sí, es un tema al que regresamos, porque le hemos dado en estos 13 años de Es la Hora de Opinar, ya hemos analizado este tema, pero creo que el valor de esta investigación es que ahora sí documenta con nombre y apellido y todas las historias de más de 1.500 personas que las asesinaron o las desaparecieron fuerzas del Estado mexicano. Bueno, me parece muy importante esta investigación, me parece muy importante que estén ahí los nombres, que estén los casos. De los que pude leer, están bastante bien documentados, son atroces, implican realmente una conducta de parte de las Fuerzas Armadas, no solo de una impunidad, sino de una cierta crueldad, de una falta total de empatía y de flexibilidad sobre lo que están haciendo, dando a estas víctimas como culpables antes de que haya ningún indicio serio respecto de esto. Hay que decir que no es una cosa nueva, sabemos esto, y una de las vergüenzas, yo creo, de nuestra opinión pública es no estar sobre este problema desde hace mucho tiempo, de una manera mucho más exigente, exigiendo del Estado mexicano, de las Fuerzas Armadas y en particular de, digamos, las instancias judiciales y las que se refieren a la defensa de los derechos humanos, investigaciones cabales, porque estos son investigaciones muy sólidas, sí, pero no te alcanzan realmente, son como Ana Laura, como el primer instrumento para que un tribunal, un fiscal verdaderamente complete la investigación y tenga consecuencias en lo que hemos pedido tantas veces aquí, por lo menos un juicio completo de principio a fin, indicios, investigación, pruebas y sentencias. Bueno, es patético, es vergonzoso para las Fuerzas Armadas. Hay que decir que las Fuerzas Armadas reconocen, de estos 1.500 y pico, reconocen responsabilidad como en 400 de los casos. Y que se trata, digamos, de todo lo que ha podido documentar Animal Político desde el gobierno de Calderón hasta la fecha. Sí, incluyendo este. Por esta cuestión extrema, porque esto debe entenderlo la gente que nos oye, no es que hayan muerto en enfrentamientos, no es que hayan sido daños colaterales por unas balaceras que se les pasaron los tiros y le pegaron a unas gentes que iban pasando. No. Estos son casos específicos en los cuales son imputados sin ninguna prueba distintos personajes y son muertos, hombres, mujeres, algunos niños, muertos y desaparecidos, sin que el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, ni la autoridad haga ningún esfuerzo por aclarar y castigar estos delitos. Entonces sí me parece siempre una muy buena ocasión de recordar esto, porque esto es como una anomalía profunda en nuestra vida pública, en el ámbito de nuestra seguridad, de las Fuerzas Armadas, que están ahí justamente para lo contrario, para dar seguridad, no para quitársela a los ciudadanos. Así es. Y que no tengamos a veces ni la sensibilidad, pero desde luego
no tenemos el procedimiento activado para investigar y castigar estas atrocidades. Jorge, en otro país una investigación periodística de este tipo sería la principal nota, sería un gran escándalo nacional. Aquí en México no pasa nada. ¿No te parece increíble? Bueno, sí me parece increíble, Leo, pero es el comportamiento típico de la prensa mexicana. Yo creo que vale la pena insistir en un aspecto que mencionó Héctor, pero vale la pena subrayarlo. No es que de los 370,000 muertos de los 3 sexenios criminales, solo haya 1,534 imputables a las Fuerzas Armadas. Estos son los 1,534 que Animal Político gente encontraron. Es una muestra. Sí. No es una muestra estadística. No lo es. No sabemos si representa el 1% o el 90%. No tenemos idea. No. Pero sabemos que el universo es mucho más grande. Es un punto que quisiera yo subrayar. Y es creo que el hilo conductor de la investigación. Cada vez que un presidente, Calderón, Peña o López Obrador, dicen, bueno, es que se matan entre ellos, son sicarios, narcos, etcétera. ¿Cómo demonios lo saben si en este país solo se investigan y se castiga el 5% de los homicidios, de los delitos? Entonces, ¿cómo saben que fue un narco matando a otro? ¿Cómo lo saben? Pues no lo saben, nunca lo supieron. Fue una mentira del tamaño del mundo, empezando desde luego por, yo creo que el más mentiroso de todos, que fue Calderón, pero Peña y López Obrador no cantan mal las rancheras, siguen inventando lo mismo. Y esta investigación creo que nos dice mucho sobre la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales, que es la parte, creo yo, más grave de esta investigación. Las desapariciones también, pero bueno, desapariciones todavía hay algo de misterio, hay algo de secreto. Difícil saber quién desapareció a alguien, aunque se supone que no es un verbo transitivo, Javier, pero me corriges, please. Una cosa creo que importante del reportaje, y los autores insisten en que no son casos aislados, es un modus operandi, hay un sistema. Eso es quizá lo más preocupante, Javier, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que muchísimas cosas son preocupantes. Yo claro. Quisiera añadir algo a lo ya dicho por Jorge y Héctor sobre la descripción de estos más de 1,500 personas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas. No son, lo describía muy bien Héctor, no son gente que está involucrada, no son daño colateral. En ese sentido, no estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Estaban haciendo exactamente lo que corresponde, iban a la tiendita para comprar un refresco, entonces estaban haciendo su rutina normal. Y son todos, según lo describe la investigación, gente que no tenía ningún vínculo con el crimen organizado. Es decir, porque puedes tú ejecutar de manera ilegal, extrajudicialmente o desaparecer a un criminal. Eso también está mal. Pero el filtro que utilizaron para hacer esta investigación era de gente que no... Inocente. Que era inocente, ¿no? Entonces eso, en fin, ¿no? Lo hace algo también, creo yo, muy, muy particular. En efecto, lo que señalas ahorita también es algo en lo que insiste esta investigación, que no se trata, como muchos presidentes, yo diría que probablemente los 3 presidentes, el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto y el presidente López Obrador, que suelen, al hablar de este tema, insistir que se trata de casos aislados, de individuos dentro del ejército que, en fin, que desobedieron o que se fueron por la libre. Eso ha sido el tono a la hora, por parte de las autoridades, a la hora de enfrentar esta situación. Y crecientemente en diversas investigaciones, esta no es la primera, se ha ido insistiendo en que, pues tal vez no sea una política de Estado, pero casos aislados no son. Y no son por la cantidad
y no son también por la manera tan sistemática como parece ocurrir. Parece haber un caminito que se sigue frecuentemente, que se parece en muchos todos incluso los la casos. Respuesta, ¿no? La respuesta, todo. El comunicado que es como un machote, ¿no? Exacto, ¿no? ¿no? Y obviamente eso también entiendo por qué sucede, pero a estas alturas, después de 18 años, uno pensaría que ya no pueden tener esa respuesta, ¿no? Así es. Ana Laura. A mí lo que yo recuerdo en el 2008, un artículo en Nexos de Fernando Escalante, que fue muy impresionante ese artículo, porque realmente la única variable importante en cómo cambió la tendencia en los homicidios, pero cambió radicalmente, de tener una tasa de 8, pasamos a tener una tasa de 11 homicidios por cada 100,000, o sea, y ya estamos en 20 y tantos. En un año y al siguiente año. ¡Ruas! ¿No? Sí. Y había un gran debate, porque yo me acuerdo, o sea, lo digo porque esto me parece que está inserto en ese contexto. Y en ese contexto Calderón vendió la idea de que había que hacer una estrategia de seguridad con el ejército en las calles, con pocas fiscalías y pocos juzgados, una estrategia más bien de mano dura, porque todo el resto del entramado después de su policía y el ejército no había nada. Fiscalías, juzgados, todo eso estaba de ruido. Yo recuerdo, porque yo estaba en el colectivo que trataba de impulsar la reforma a la justicia, porque a mucha gente siempre nos ha parecido un error tremendo tener tanta fuerza en territorio sin tener nada que la balancee o lo contrapese. Si tú diseñas bien un sistema de justicia, el sistema de justicia está diseñado para frenar el abuso, para que no sea posible seguir el juicio porque lo torturaste, porque lo levantaste, porque lo hiciste mal. Pero nunca se propuso Calderón juzgarlos. Nunca se propuso que esa maquinaria se iba a medir por el número de gente sentenciadas. Pero déjame hacerte una pregunta. Seguimos sin sentencias. Seguimos utilizando la fuerza, ¿y cómo no queremos que pase esto? Perdón, seguimos utilizando la fuerza, siguen nuestras fiscalías, nada más vean los números, colapsados, sí, corrompidos, vinculados, y las personas que padecen esto, sin nadie que les defienda. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué a Bukele sí le funcionó y a Calderón no? Ese sí le funcionó, había que a ver, desempacarlo un poquito. No, los números son contundentes en El Salvador. O sea, sí ha bajado la incidencia delictiva. Bueno, Calderón no hizo lo que hizo Bukele, ¿verdad? O sea, es que Bukele tuvo más mano dura. Más mano dura. Pero lo que tenemos que pensar es que Calderón nos vendió una política en donde la idea era, nos va a costar muchas vidas. Sí. Pero vamos a restablecer el orden. Pues sí y no. Eso es súper autoritario. No hay ninguna política de seguridad en un mundo democrático que se pueda medir sino por la reducción de la violencia. A ver. Esa cosa de punto de partida de nos va a costar muchas vidas. Pero lo que único es que es muy quiero macha, decir, ¿no? se necesita valor pero... y se necesita fuerza. Pero lo único que quiero decir es de Calderón a López Obrador, la inercia. Bueno, la inercia absoluta, y no la podemos frenar. Y lo más lamentable de México es que nadie, como sucede en democracia, y esto no es un estado autoritario, y no están todos, pues nadie, está desaparecido el problema en términos de relevancia. Lo mismo visto desde otro lado. No, yo no creo que haya una política de permiso para matar en el sentido de que el presidente les diga, pues ustedes van y matan al que quieren. No, así no funciona, te excedes. O los comandantes dicen, ustedes van y matan al que quieren. Yo no creo en absoluto que haya una política de permiso para matar. De lo que sí hay es, y eso Calderón, Peña y este presidente, igualitos, una política de no castigar el crimen del ejército. Todo el lío que tenemos con Ayotzinapa tiene que ver con eso. Sí. Peña quiso investigar a todo mundo menos al ejército. Sí. Y López Obrador quiso investigar a todo mundo menos al ejército. Cuando llegó el agua al ejército, terminó el compromiso de López Obrador con la averiguación de Ayotzinapa. Entonces, sí una política
implícita de decir si se les pasa la mano, si se equivocan, si incurren en estas... porque hay que volver a hablar de lo específico de esto. Esta gente no estuvo en balaceras. A esta gente la mataron porque les pareció que porque eran culpables y los estaban drogados. O porque los asustaron. Déjame, bueno. la historia del limonero ese, que a mí me parece que se lo entregaron, la Guardia Nacional se lo entrega al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, ahí hay complicidad. Hay una complicidad del ejército con un cártel. Sí. Bueno, yo digo, una vez que sueltas al ejército así, el implícito es, si se te pasa la mano, horrendamente con esto, en principio vas a tener una conducta del Estado poco exigente. En eso sí, Calderón, Peña y López Obrador son lo mismo. Han tolerado los abusos, los excesos de las Fuerzas Armadas en estas tareas que les han encomendado. Igual, Calderón, Peña y López Obrador, de que vayan a agarrar a tiros a estos delincuentes. Perdón. Yo creo que... permíteme. 3 segunditos. Jorge. Lo único que creo es que para que pueda haber consecuencias tiene que haber fiscalías. Y no hay ninguna puerta de entrada de todas estas personas, de la señora que le matan a su hijo. ¿A dónde va a tocar puertas? Entonces, no es tanto de que sea tolerable o no, es que si tienes el instrumento para sancionar los abusos, las personas lo pueden empezar a usar, pero está colapsado. Nos lanzamos a una estrategia de seguridad sin instrumentos para acotar el exceso del uso de la fuerza. Jorge. Sí, 2 cosas. En primer lugar, sí, tomo nota de que la investigación habla de los 3 sexenios. Sí. Es decir, claro, son 3 sexenios de guerra y un sexenio, o 2, si se quiere, el de Cedillo también, y el de Fox, de no guerra. Dicen, bueno, es que fue consecuencia de, pues no sé, peor que esto que se describe, no entiendo muy bien qué pueda ser. Y sí creo que es muy importante partir de esa premisa. Esto lo inventa Calderón. Es una gran mentira, un gran engaño de Calderón, y después los otros pobres 2 diablos, pues no les quedaba más que seguirle, no tenían para dónde hacerse. No, porque bajo ese argumento Peña, bajo ese argumento la que sigue tampoco. López Obrador llega, voy a retirar al ejército, se sienta con Cienfuegos, Cienfuegos le echa un rollo, le enseña fotos, diapositivas, láminas, y lo convence. Porque en efecto, ya echada a andar esta dinámica, es muy difícil, es una decisión realmente histórica poner un término a esta guerra. Y lo fácil para los 2, para Peña y para López Obrador, fue seguirle. Pero el que empieza con todo esto es Calderón. Pero me rehúso a aceptar tu tesis, porque si no, pues ya nos jodimos, Jorge. Cada quien su cuenta. No, sí, pues... Cada quien su cuenta, porque digo, yo sí tengo la esperanza de que el año que entre esto sí cambie, carajo. No sé, yo creo que no, pero bueno. También quiero comentar... Yo creo que en la medida que hoy sale un libro muy interesante en Nueva York del ex corresponsal del New York Times en México, Assam Ahmed, que se llama El miedo es solo una palabra. Fear is just a word. Sobre la desaparición de Karen Rodríguez en San Fernando y la búsqueda hecha por su mamá, Miriam Rodríguez, durante varios años, de dónde estaba Karen. Y lo interesante de la historia es que ahí aparecen todos. El Ejército, la Policía Federal, la Guardia Nacional, todo el mundo aparece. Es exactamente el mismo sistema, el mismo modus operandi, la misma impunidad, o sea, todo igual. Lo que vale la pena también que este libro se pueda leer cuando salga en español, o que se reseñe en los medios en México. El New York Times trae un extracto largo hoy. Ojalá pues se reproduzca lo más posible en México, porque yo creo que acompaña muy bien esta investigación de Animal Político. Además, hay que decirlo, en esta investigación de Animal Político se pueden ver los testimonios de las familias de las víctimas
y son devastadores. O sea, es que ahí sí, una cosa es hablar de 1.500 casos, pero si te metes a cada uno de los casos, es una injusticia. Es un horror. Es un dolor. Es un dolor, Javier, sí. Es un dolor, no te imaginas. Totalmente, y hay que, en ese sentido, creo que en tu artículo tú mismo lo señalas, que se hace poco periodismo de investigación, pues aquí hay un trabajo de primera de esta investigación. Y otra cosa que es muy triste es el perfil de estas personas, ¿no? Suelen ser gente jóvenes, suelen ser gente en general en situaciones de marginación, pobreza, etcétera, en ciertas partes, regiones del país. Entonces, ese retrato también es muy preocupante, ¿no? Y también lo que es igual de preocupante es... Hemos hablado de esto mucho a lo largo de ya, tristemente, varios sexenios, de la reacción del público, ¿no? Es que volteamos, ¿no? Ya estamos entre abrumados, hay esta reacción muy común de algo habrán hecho, ¿no? Pues ¿por qué andaban por ahí? ¿Qué habrán hecho? ¿No? Muy común de victimizarlos. Por eso creo que es importante el filtro de que esta era gente que no estaba para nada involucrada, ¿no? Totalmente. Pero la sociedad civil, la sociedad en general, los votantes ahora que viene una elección, es un tema que no nos queremos meter mucho. No solamente hay esa inercia, por un lado, heredada de sexenio en sexenio, sino también parece ver una actitud del votante, ahora que viene una elección, que no parece importarle tanto. O sea, sí nos importa la violencia, sí nos importa la inseguridad, todo el mundo se queja de esto. Pero cuando sale una investigación de ese tipo, no se usa para articular esa queja, en exigir una propuesta, en ¿Tendrá exigir que ver un con cambio? la buena imagen que tiene el ejército, la marina? No, eso está bastante estudiado. Tiene que ver con el efecto anestésico que te hace el demasiado horror. Pues sí. Es decir, yo estoy leyendo un libro extraordinario al que apenas le puede sostener la vista, que es el libro de Marcela Turati sobre San Fernando y la captura criminal de ese poblado, donde no podían moverse sin que supieran lo que estaban haciendo. No puede seguir leyendo. Ella no narra nada, ella reproduce testimonios de la gente que lo vivió y lo que vivió, distintas gentes, sobrevivientes. No toleras la lectura del libro. El libro te va, por un lado, digamos, abrumando, te va llenando de indignación y de horror, y por otra parte te va echando. Y es un poco lo que sucede, yo creo, con la opinión pública. Y no hay que hacerse ilusiones con esto. El hecho de hablar de esto no concientiza ni levanta a la opinión pública a la protesta. Anestesia. Esto es el efecto real. Ana Laura, me rehúso a aceptar la tesis de Jorge de que esto una vez echado a andar este aparato, ya es difícil. Bueno, sí es difícil echarlo para atrás, pero parecería que es imposible, ¿no? O sea, mi esperanza es que el próximo gobierno, pues sí se dé cuenta y pare esta carnicería, ¿no? O sea, porque, por cierto, yo creo que a quien menos le conviene este tipo de historias es al Ejército, de la Marina y a la Guardia Nacional. Es que ya en 3 sexenios, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, ahora enorme, pues ya son otras instituciones. Ya cambiaron un montón. El Ejército lleva 3 sexenios dedicados centralmente a labores de seguridad pública. Sí. ¿Cómo regresas al Ejército a hacer otra cosa? Y luego, Guardia Nacional, ya no vamos a poder regresar a policía. O sea, esto ya costó mucho. O sea, vamos a tener que ver qué vamos a hacer con Guardia Nacional. Pero a mí lo que más me preocupa, Leo, es que la forma, el desarrollo de las instituciones, sobre todo en el ámbito local, que pudieran generar ámbitos de protección para la gente, están colapsadas. Pero sí hay casos de éxito. No, yo creo que se puede frenar, pero que está complicado por lo que te digo. O sea, el Ejército, la Guardia Nacional, no sé cuántos miles de elementos. ¿Cómo le vamos a poner a esto un poco de control y racionalidad cuando ya está tan desordenado el territorio? O sea, basta ver Chiapas. Ahorita vamos a hablar de Chiapas. Ahorita vamos a hablar de Chiapas. Javier, tú que... Bueno, Jorge. Jorge.
Sí, mira, yo insisto en que sí hay un tema inercial, como decía Ana Laura. Una vez que echas a andar esta dinámica y que además convences a mucha gente de que hay que hacer algo, no es evidente, es un sofisma clásico. A veces lo que hay que hacer es nada. ¿Por qué? Porque el status quo es perfectamente aceptable y manejable. Bueno, Leo, perdóname. Sí, está bien. Fox le entrega a Calderón 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Por 100,000 habitantes. Hoy estamos en 25, 26. Sí, sí. Francamente, no sé qué pueda ser peor. Es que si no se hubiera hecho nada, estaríamos peor. ¿En qué consiste ese peor? ¿En qué consiste? Que alguien me diga, bueno, es que habría pasado, no sé, habría temblado y se hubieran caído todos los edificios de México, Guadalajara y Monterrey, por ejemplo. Okay, está bien. Bueno, sí. Eso sí me parece peor. No veo la relación de causa y efecto, me cuesta trabajo verlo, pero en fin, ¿qué es peor de lo que ha sucedido y que está también descrito, investigado en este reportaje? Me parece que ese es un punto en el que hay que insistir. Ahora, dices, ojalá el siguiente gobierno cambie todo. Bueno, pues, pero es cambiar todo. No es cambiarle de nombre a la Policía Federal pero que sigan haciendo lo mismo. Y es castigar a los mandos. Uno de los temas más importantes, sobre todo creo que está en el artículo de Jacobo Dayan, es que no ha habido un solo castigo a un mando militar. Es tropa o oficiales de muy bajo nivel. No es arriba. Apenas está el general José Rodríguez de Ayotzinapa y mucha gente, por cierto, reclama que es injusta su detención y que le están echando la culpa y que no es culpa de él y que quién sabe qué. Bueno, a ver, cambiar esto no solo es cambiar hacia adelante, es cambiar hacia atrás, es decir, castigar lo que pasó. Porque si no lo castigas, entonces habrá muchos que lo sigan haciendo. Es un último comentario, Javier, porque me deprime escuchar esto. Es abrumador y creo que lo que sí podemos esperar son algunos cambios para bien. Y yo creo que sí es totalmente legítimo exigir eso y creo que es posible que eso suceda. Puede haber un punto de inflexión, ¿no? Bueno, y puede haber cambios. Es decir, hoy en el programa estamos hablando de 3 temas que están totalmente relacionados, pero que son totalmente distintos. El problema migratorio que se vincula al crimen organizado. Esto que tiene que ver, en cierto sentido, con la violencia que hay en México, pero es el tema de ejecuciones extrajudiciales. Y luego el tema de la llegada de Sinaloa a Chiapas. Son distintas dimensiones de un problema que lo llamamos un problema, porque son muchos problemas. Entonces, lo que sí se puede pedir es que se enfoquen en 2, 3 cositas y que empiece eso a mejorar. Eduardo Guerrero recientemente escribió un editorial interesante y él mismo dice: yo antes estaba en contra de eso, pero ahora ya no lo veo tan mal. ¿De qué está hablando? De la llegada a niveles políticos de gente con enorme experiencia en el combate al crimen organizado, la violencia, etcétera. Habla de 2, uno es Harfuch, obviamente, y otro, se me olvida quién es, que creo que quiere ser alcalde de Tijuana, no sé. Entonces dice, Capela. Igual algo así no está mal. Él antes pensaba que eso era algo malo, pero dice, igual lo que tiene que llegar... Los policías al poder. No. Los buenos policías. No. Y precisamente lo que distingue es que esta gente con visión, con habilidades políticas, o sea, no es un policía, o sea, no es una estrategia de mano dura. Precisamente lo que no es eso, al parecer, ¿no? Hay que ver, a ver qué venden, etcétera. Pero yo creo que tienes toda la razón de esperar que algunas cosas deben y tienen que cambiar. Igual no cambian. Bueno, yo los quiero convocar que en una mesa posterior hablemos de lo de Bukele, porque yo empiezo a escuchar por ahí en la sociedad mexicana voces que, Bukele sí pudo, hombre, le bajó. Bueno, no, a ver, el hecho es que sí pudo. No, otra vez hay que calificar, hay que calificar. Bueno, calificar qué es lo que pudo. Se los dejo ahí de tarea. Y que es un desastre. No, a ver, se los dejo de tarea. Porque el modelo Bukele empieza a ser popular en varias partes de Latinoamérica
Y creo que va a llegar esa popularidad a México. Y creo que hay que atajarla antes de que se vuelva popular, porque pues, sí, yo también creo que es una barbaridad, pero no. Si les parece lo y la barbaridad es esto. Pero tú tienes razón en una cosa, Leo. Lo menos que podemos exigir, debemos exigir, es que por lo menos esto sea un tema para el gobierno. Totalmente. Y que no sea este silencio total que tiene el actual presidente, total. Sí. Y que tuvo también en su momento el presidente Peña respecto de lo que estaba pasando con la seguridad y con la violencia. Sí. Ese silencio, ese hacer como que no existe, eso es lo que me parece a mí. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un tema, como dijo Javier, relacionado de alguna manera con el tema de la inseguridad que en México y pues tiene que ver con esta crisis migratoria, nueva crisis migratoria. Regresamos en un momento.